Continuando con el desarrollo de los videos tutoriales concernientes al programa de formación Core Tubing nivel básico, en esta oportunidad estaremos hablando acerca del carreto o rollo donde se guardan de manera organizada la tubería continua. Para ello presentamos las ilustraciones siguientes. Esencialmente podemos decir que los carretos se utilizan para enrollar y desenrollar la tubería flexible, así como también almacenar la tubería para el transporte y mantenimiento en buenas condiciones de trabajo, las cuales se encuentran disponibles en diseños básicos tanto para costafueras como en tierra, donde también proporcionan tensión durante las operaciones con core tubing. El tamaño máximo de un carrete es determinado básicamente por el diámetro máximo de la tubería que pueda transportar. Algunas características incluyen un sweeper, el cual es una unión giratoria que permite la inyección de fluidos mientras se corre la tubería adentro o fuera de un pozo, así como por ejemplo limpiezas químicas, estimulaciones matriciales, etcétera, etcétera. Y sin fin nivelador de enrollado que uniformemente enrolla la tubería en el carreto o lo saca del carreto de manera organizada. Entre las principales funciones del carreto podemos resaltar las siguientes. Por ejemplo, almacena la tubería continua o tubería flexible en un carrete bien hecho, altamente resistente. Mantiene la tensión en la tubería tanto al RIH y POOH, términos que definiremos en la lámina subsiguiente y que resultan importantes conocer durante las operaciones de core tubing. Así como también con el sweeper y otro equipo que vamos a hablar más adelante, conocido como manifold, permiten bombear fluidos a alta presión mientras el carreto está en movimiento, así como introducir dardos y cochinos en la tubería flexible para limpiarla internamente. Como habíamos dicho, o sea, los términos POOH o PUC, RIH, RIG, están relacionados a la siguiente nomenclatura. El PUC significa operación de sacada de la tubería del hueco y el RIH, operación de entrada de tubería al hueco. Es importante resaltar, tal como se ilustra en la imagen anexa, que el carreto no es más que una especie de montecarga especializado que temporalmente almacena grandes cantidades de tubería enrollada para transportar entre trabajos. Básicamente la tubería es hidráulicamente enrollada o desenrollada del carreto, donde durante las operaciones de la tubería flexible el carreto sirve como activo del sistema de control. Básicamente el ensamblaje del carreto puede montarse ya sea en un bastidor de izaje costa afuera o en un remolque de carreto empotrado, tal como observamos en el video tutorial anterior concerniente al inyector. Es importante agregar que aunque esta herramienta o este equipo requiere mantenimiento mínimo para permanecer operativo, el carrete debe ser siempre sometido a un manejo y mantenimiento adecuado. En la imagen ilustrativa denotamos el ensamblaje de un carreto cuyo tambor tiene un diámetro de 148 pulgadas, aproximadamente 3.76 metros de diámetro. En cuanto a la descripción del equipo, podemos mencionar que al igual que el inyector, opera remotamente desde la caseta o cabina del operador, en donde el ensamblaje del carreto consiste en un tambor soportado por cojinetes que están conectados al bastidor. Es importante agregar que este consta de dos motores hidráulicos que reciben la potencia del paquete de energía o del power pack, el cual ayudan a mantener una tracción continua sobre la tubería para mantenerla enrollada al tambor del carreto. Adicionalmente, un ensamble hidráulico del nivel de enrollamiento, valga la redundancia, enrolla la tubería distribuyéndola de manera uniforme en el tambor. Sin embargo, un dispositivo de traslape permite al operador ajustar manualmente el enrollado del tambor cuando sea necesario. En cuanto al bastidor de izaje que soporta el carrete, este provee una base para el transporte. A su vez sirve como colector de aceite y dispone de ojos de izaje para izar el carrete, valga la redundancia. A continuación denotamos una imagen ilustrativa o observamos el ensamblaje de carrete
para un tambor de 104 pulgadas de diámetro, aproximadamente 2.64 metros. En cuanto a los principales componentes del carreto, tenemos lo que es el tambor propiamente dicho, el sistema de motores, la hidráulica, frenos y cadenas, el lever wing, el swivel and manifold, bloque de desplazamiento, marco o cuadro de protección, un sistema de lubricación y el reel sync o CTRI. A continuación observamos una pequeña descripción del equipo en caso de que tengamos un core tubing costa afuera, ¿sí? Con un bastidor costa afuera. Básicamente, esto es por dar un ejemplo de un carreto, que estamos ilustrando tiene un peso aproximado, tiene un peso aproximado del carreto vacío de 14.900 libras, aproximadamente 6.758 kilogramos, para un tambor de 142 pulgadas de diámetro, el cual cuenta a su vez con bastidores de protección y soporte, como lo estamos viendo, tanto de soporte como de protección. Una altura total de 160 pulgadas, el ancho del reborde del carrete de 93 pulgadas, una longitud del reborde de carrete de 173 pulgadas, una altura máxima de izaje de 281 pulgadas y una capacidad bruta máxima de izaje de 75.000 libras. Del mismo modo, presentamos lo que serían las características de un carrete para tierra o un remolque de carrete. En este caso utilizamos un remolque que tiene una altura máxima de carrete de 160 pulgadas, teniendo una altura del gancho de la grúa de 300 pulgadas. En cuanto a remolque de servicio estándar con un reborde de tambor de 148 pulgadas, tiene una altura máxima de 164 y 300 respectivamente. Para un tambor de igualmente, pues también tenemos otra variante de un tambor de 148 pulgadas, el cual puede alcanzar una altura máxima de 173 y 310 respectivamente, según se señala en este momento. Es importante resaltar, como se denota en la figura anexa, que el carrete del tambor está soportado a ambos lados por cojinetes radiales grandes, donde el tambor del carrete, está pernado a una placa flexible en el anillo exterior de los cojinetes y a su vez el anillo interior está pernado al bastidor de soporte del carrete. De igual manera, los motores hidráulicos de desplazamiento fijo internamente instalados rotan el tambor con un piñón diferencial que el tambor con los dientes externos del engranaje ubicados en el cojinete de soporte de mayor diámetro. En general, el tambor del carrete no se retira del bastidor del carrete, excepto que se vayan a realizar alguna operación de mantenimiento preventivo o correctivo. Básicamente, en las subsiguientes láminas vamos a denotar las diferentes capacidades de enrollamiento de los diferentes tamaños de tambor de acuerdo con el diámetro de reborde. En este caso observamos una capacidad de tambor y peso de tubería para un reborde del tambor equivalente a 104 pulgadas de diámetro, donde dependiendo del diámetro de la tubería que estemos utilizada, por ejemplo, vamos a hablar de una de 0.25 pulgadas, maneja una longitud de 17.492 pies, con una margen libre, no tenemos en este momento alguna especificación. El espesor de la pared es de 0.156 pulgadas, el peso es de 1.82 libras pies, en total 14.440 kilos o 31.835 libras total. En este caso debemos resaltar que el margen libre está referido a la distancia radial desde el borde exterior del reborde interior a la primera capa de tubería. Como dijimos anteriormente, en la lámina subsiguiente vamos a ir denotando la capacidad de tambor y peso de tubería para un reborde del tambor de 128 pulgadas. La anterior mostrada, si mal no recuerdo, era de 104. En este orden de ideas, igualmente vamos a presentar lo que sería el diámetro de la tubería que estemos utilizando tanto en pulgadas como en centímetros, la longitud equivalente que puede almacenar, por ejemplo,
Si tenemos el reborde de tambor de 128 pulgadas y empleamos una tubería continua de 1.25, él puede almacenar hasta 26.836 pulgadas, pies de longitud, en donde el espesor de la tubería es de .156, el peso nominal de 1.823 y un peso total de 48.922 libras para una tubería de 1.25 pulgadas y utilizar, almacenar o enrollarla en un tambor de 128 pulgadas. Esto, por supuesto, estos datos van variando de acuerdo al tipo de tubería o al diámetro externo de tubería que estemos utilizando. De igual manera, presentamos la capacidad de tambor y peso de tubería para un reborde del tambor equivalente a 142 pulgadas. Presentamos del mismo modo una capacidad de tambor y peso de tubería para reborde de tambor de 148. Acá tenemos unas especificaciones del tambor de carrete de 142 pulgadas y 148 pulgadas. Básicamente estamos hablando del peso aproximado vacío, altura, ancho, longitud, diámetro del núcleo, diámetro del reborde del tambor, ancho del núcleo, presión de trabajo, servicio. O sea, ambos tambores pueden ser utilizados en ambientes donde exista presencia de ácidos amargos como el H2S. Y finalmente presentamos la capacidad bruta máxima de izaje. Le dejaré unos segundos para que puedan denotar tranquilamente los valores correspondientes a estas especificaciones técnicas. Allí tenemos nuevamente las especificaciones técnicas del carrete para 104 y 128 pulgadas. Ahora bien, continuando con parte de los componentes del tambor o carrete, hablaremos brevemente acerca del múltiple. Es importante recordar que la tubería se acopla al múltiple de alta presión mediante una muesca dentro del tambor, donde la tubería está equipada con un accesorio adaptador para la tubería, tal como se denota en la imagen anexa. De igual manera, la distribución consiste de un enchufe de una válvula de tapón Locktor, conectora operada remotamente y uniones de descargas conectadas al múltiple giratorio. Es importante agregar que la tubería se suministra con una tuerca de 1502 de 2 o 3 pulgadas, es decir, 51 o 76 milímetros, dependiendo del tamaño de la tubería a enrollar en el carrete. De igual manera, la distribución consiste de un enchufe de una válvula de tapón Locktor, el cual el carrete es ensamblado con un múltiple y una línea en E giratoria. De igual manera, el múltiple giratorio se fija a las palancas o a las placas de montaje, los cuales están pernados a las placas flexibles y al múltiple interno conectado a la tubería. Es importante agregar que el múltiple giratorio es diseñado para una presión de trabajo de hasta 10.000 psi. En cuanto a lo que es el bastidor de izaje costa afuera, como se ilustra en la imagen anexa, básicamente este es un ensamblaje de elementos estructurales soldados que soportan el peso del carrete más el de la tubería instalada en él, donde 4 ojos de izaje son instalados en el bastidor para izar el carrete. Es importante agregar que se le adiciona una eslinga de izaje, argollas y barras de izaje, las cuales permiten a la unidad izar el carrete y tubería. Es importante agregar que el fondo del bastidor es encerrado y sirve como colector de aceite que recolecta, valga la redundancia, los fluidos que se filtran y los fluidos del pozo acumulados en la parte exterior de la tubería. En cuanto a la barra de izaje, básicamente es una eslinga de izaje especial con una barra propagadora que es requerida para izar un ensamblaje de carrete totalmente cargado. En cuanto al mecanismo hidráulico de impulsión, básicamente el paquete de energía hidráulica energiza los motores y el impulsor del carrete con una bomba de desplazamiento variable de circuito cerrado. Es importante agregar que los componentes que controlan el carrete consisten de 2 motores de mando doble que hacen girar el tambor, una unidad de traslape o traslado a nivel del enrollamiento que enrolla con precisión la tubería de un lado a otro y un cilindro elevador del nivel del enrollamiento. De igual manera, el paquete del motor de mando doble incluye un motor hidráulico bidireccional acoplado a una caja de engranaje planetario operado remotamente, aplicación del resorte, retención hidráulica de liberación o freno de parqueo.
Adicionalmente, la reducción en general del paquete impulsor es optimizada para producir una velocidad máxima de entubado de 230 pies por minuto. Asimismo, el freno de retención en el paquete del impulsor del motor es solamente un freno de parqueo. Se utiliza para enclavar o posicionar el tambor en una posición, valga la redundancia, cuando el carreto o el carrete se detiene. Ahora bien, cuando la tubería está siendo enrollada o desenrollada del carrete impulsor, el motor del tambor opera en un modo de tensión continua para mantener la tensión en la tubería. De igual manera, para enrollar la tubería en el tambor, el operador debe asegurarse de que la fuente de presión proporciona la torsión suficiente para superar las fuerzas de fricción y las fuerzas de doblamiento necesarias para que la tubería esté de conformidad con el diámetro del tambor. Adicionalmente, para evitar los esfuerzos innecesarios a la unidad, el operador debe asegurarse de que la presión del motor es inferior cuando la tubería está siendo desenrollada del tambor. En cuanto al ensamblaje del nivel de enrollamiento, es importante resaltar que este ayuda a enrollar la tubería de manera bien distribuida en el tambor para asegurar que el carreto pueda sostener su mayor capacidad y proteger la tubería contra daño. De igual manera, el ensamblaje del nivel de enrollamiento del tambor desplaza automáticamente la tubería hacia atrás y hacia adelante a través del tambor a medida que se está enrollando. De igual manera, el nivel de enrollamiento debe mover la tubería a través del tambor en una cantidad igual al diámetro de la tubería por cada vuelta del tambor. Caso contrario, si la cantidad de movimiento a lo largo del tambor no es igual al diámetro de la tubería, la rueda dentada de tornillo guía debe cambiarse inmediatamente. De igual manera, la rueda dentada de tornillo guía correcta es seleccionada para igualar la tasa de desplazamiento transversal al diámetro de la tubería. Es importante agregar que el bastidor del nivel de enrollamiento está acoplado al bastidor base con un arreglo de cilindro hidráulico que eleva o baja el bastidor del nivel de enrollamiento en alineación con el ángulo de salida de la tubería. Del mismo modo, el cilindro hidráulico es controlado por la válvula de la pluma del nivel de enrollamiento en la consola del control. Es importante agregar que el motor de traslape del nivel de enrollamiento se conecta en serie con el mecanismo impulsor del tambor, donde el motor de traslape del nivel de enrollamiento permite al operador ajustar manualmente la posición lateral del engranaje de traslado con la válvula de traslape del nivel de enrollamiento en la consola de control. Por supuesto, sin interrumpir la característica automática del nivel de enrollamiento. A continuación presentamos lo que sería el ensamblaje de nivel de enrollamiento, tal como se denota en la imagen ilustrativa. En cuanto a la adaptación del tambor, podemos mencionar lo siguiente. Existe un paquete de conversión el cual puede utilizarse para adaptar el tambor para que opere con diferentes tamaños de tubería a los originalmente suministrados con la unidad, donde el paquete de conversión incluye ruedas dentadas accionadoras del nivel de enrollamiento que sincronicen el nivel de enrollamiento a una tasa de traslado o traslape apropiada, así como también cortadores de profundidad y adaptadores que se conectan al extremo de la misma. Y acá presentamos brevemente un carreto tipo DIC, el cual son las siglas en inglés del Drop In Drum System, barril de colocación, el cual su instalación y desmontaje es rápido y fácil, básicamente orden de la tubería flexible en barril de metal, incrementando flexibilidad y versatilidad, así como la distribución de peso, básicamente en las operaciones costa afuera. Entre los principales fabricantes tenemos RH, JMC Noruega, Dreco, Texas Equipment, entre otros. Para finalizar esta parte del carreto, vamos a describir brevemente los posibles problemas que se pueden presentar con el carreto o carrete, básicamente cuando el tambor no rota. Principalmente tiene entre las posibles entre las posibles causas es que la válvula Rake Stroke no está operando adecuadamente, así como también hay desechos en el sistema, o el motor ha fallado e inclusive las mangueras están conectadas incorrectamente. Entre las posibles soluciones es que revisemos la válvula, verificando que la presión alcance los puertos 119 y 117 en el lado del carreto, es decir, son conexiones.
Reemplazamos o reparamos las válvulas si la presión no alcanza los puertos. Adicionalmente, limpiar los desechos de las conexiones rápidas. Revisar el motor en busca de fugas y repararlas de ser necesario. Revisamos en busca de excesiva contrapresión en el sistema. Realizamos un seguimiento a las mangueras. Reconectamos las líneas adecuadamente, entre otras. Otra de las causas que generan problemas en el tambor está la válvula de ajuste de presión máxima no está operando adecuadamente, o la emisión de aceite caliente no está operando adecuadamente. Allí denotamos respectivamente las posibles soluciones que dan o le darían respuesta a esta situación. Adicionalmente, el tambor se desliza con el freno accionado, el cual básicamente puede ser originada porque hay mucha presión en la línea del freno, los cuales se sugiere revisar la presión de la línea de presión, revisar la contrapresión. Ahora bien, si la línea está recibiendo presión, desconectamos la línea y dejarla frenar en un contenedor, o dejarla frenar o drenar, perdón, en un contenedor. Buscamos la fuente de presión, entre otros. Otros problemas que se pueden presentar es que el nivel del enrollamiento no se mueve. También la carrera de la válvula es muy lenta, así como el tornillo guía gira, pero el nivel de enrollamiento no se desplaza. Entonces, cada uno de estos problemas que estamos de izquierda a derecha presentan su respectiva causa y presentan las posibles soluciones. Muchas gracias.